Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Una de las crisis que vivimos en nuestra sociedad es la división en la familia. Cuando los adultos se ultrajan y se lastiman, los que sufren son los pequeños de la casa. ¿Qué se gesta en el corazón de los hijos cuando los padres se separan? Si los padres no manejamos bien las crisis de la separación, lo único que va a crecer en ese corazoncito es rencor, odio y finalmente esto los puede llevar a las calles. La familia es el primer referente de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que conlleva la buena salud mental, emocional, espiritual de nuestros hijos. Si usted como esposo no se pone de acuerdo con su compañera cómo educar, corregir y guiar a su familia, está arriesgando a que sus hijos vengan a ser un mal social. En la audición de hoy escucharemos a un hijo que vio cómo la violencia era la reina de su casa. Historias que otros callan. Bienvenidos a 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto. Nuestro invitado de hoy es Adolfo Celis, quien es originario de Chile. Vamos inmediatamente a la entrevista. Bienvenido, Adolfo, y gracias por tu disposición de compartir con nosotros. Contanos un poquitito de tu trasfondo familiar. Yo nací en una familia de 9 hermanos, éramos 9 hermanos, yo el más chiquito. Un padre, yo recuerdo, lo que más recuerdo, un padre jubilado de ferrocarriles, ¿no? Una madre que no tenía trabajo, en dictadura. Bueno, ahí podrá comprender que éramos 9 hermanos. Y en ese contexto yo recuerdo mucho que teníamos mucha hambre, había mucha necesidad en casa, y un padre que empezaba a caminar... empezar a encaminarse en el alcoholismo. 9 hermanos. 9 hermanos. ¿Y el más pequeño? Yo era el más pequeño. Pero dicen que se le da mucho amor al primero y al último. ¿Es cierto eso? Puede ser, solo que mi papá, solo que el contexto de mi familia era muy particular. Yo empecé a ver mucha violencia desde chico. Mis hermanos se peleaban. Cuando se peleaban, se pegaban. Yo recuerdo que se pegó una puñalada uno a otro. ¿Entre hermanos? Sí, wow. Entre nosotros. Y recuerdo que empecé a conocer desde muy chico que entraba la policía a casa, pateaban las puertas, entraban de mañana, no, de madrugada a las 3 de la mañana, y llevaban presos a mis otros hermanos. Yo recuerdo eso puntualmente. Lo que más me conmocionaba, ¿no? Que es lo que le puedo contar. Sí. Cosas lindas eran, sí, que mi papá era un poquito... bastante afectivo conmigo, pero también era muy bruto. Cuando te interrumpí en el segmento anterior decías que tu papá había entrado en un proceso de alcoholismo. Sí, en proceso de alcoholismo. Ya tarde él entra al alcoholismo. Yo recuerdo de los 7 años, sí, 6 años, no sé, recuerdo vagamente si empezó en ese tiempo, ¿no? O antes. Creo que puede ser por frustración de ver una familia con... No teníamos alimentos, no teníamos ropa, era una casa muy pobre y creo que puede haber sido eso. Creo que sí, porque él no trabajaba, era jubilado. ¿Por qué razón entraba la policía a las 3 de la madrugada? ¿Qué es lo que buscaban? Yo tenía a mi hermano mayor, uno de los mayores, otro que venía del otro, de los mayores, 1, 2, 3 hermanos que empezaron a andar en la delincuencia. Recuerdo que en ese tiempo hubo un asalto a una entidad, a una organización muy grande, y recuerdo que él lo venían a buscar, vagamente, no sé, puntualmente solo sé que tengo una ensalada de cosas, porque es cuando chico yo, y recordaba que entraba la policía y pateaba las puertas. Una vez colgaron a mi papá de una pierna en el árbol de afuera. Siempre recuerdo que con mi hermanita lo veíamos por la ventana. ¿Cómo se siente el corazón de un niño que vive una experiencia como esta? No sé cómo explicárselo. Sé que guardé mucho rencor, mucho odio.
miedo, una mezcla de cosas. De todo. De todo. Creo que ahí se empezó a gestar, quizás naturalmente, diría alguien, una mentalidad, yo diría, demonio, no sé qué cosa, se empezó a gestar en mí, dentro de mí, algo muy fuerte de odio, porque después, bueno, yo lo pude sacar afuera. Y ahí pasaron muchas cosas. Me decía fuera del aire que te metiste a peleas, a robar, de todo. ¿Quién te induce a ese mundo? Recuerdo que era como un estándar, era buena cosa ser un buen ladrón y un buen peleador. A mi papá le gustaba pelear, él peleaba muy bien, de hecho, y yo tenía otros hermanos que peleaban muy bien. Y pelear era bueno, yo tenía que ser a puño limpio. A puño limpio. Y también ser un buen... O sea, yo recuerdo que si alguien robaba después, yo entendía a los 12 años, 13 años, que más o menos robar bien era bueno porque te iba a ir bien. ¿Admirabas a un ladrón, por ejemplo? Algo así, no sé, confusamente, porque entre otras yo quería ser alguien bueno, pero también veía que había plata cuando se robaba y de hecho empecé a... ¿Vos escuchabas que tus hermanos traían dinero robado? Claro, si bien en ese tiempo, a los 12, 13 años, estaban todos presos. Estaban todos presos y muy presos estaban ellos. Y ahí empezaron las tragedias. Una tragedia grande que fue a los 12 años, me matan a un hermano de 25 años, lo apuñalearon en la calle y él sufría de ataques de epilepsia. Fue un dolor ese fue un dolor muy grande en casa. Mi mamá quedó, nunca se recuperó de eso. ¿Cómo entras al mundo del crimen, al mundo del robo? La verdad que fue un poco el entorno y de ver que tenía la destreza de poder meterme por una pared, entrar a una parte y sacar. Recuerdo que uno de los primeros robos fue a los 14 o 15 años que fui a robar. En la escuela teníamos el supuestamente caño de la bandera, se dice caño acá, era de cobre. Siempre recuerdo ese. Fue un robo que lo planeé solo. Dije, esto hay que cortarlo con una sierra cuando haya mucho ruido a las 12 de la noche. Un 24 de la noche de diciembre. Y eso recuerdo que me empezó a ir bien y vi plata. Yo creo que eso fue lo que me alimentó. O sea, que el primer robo fue arrancar el caño y irlo a vender. Planeado, claro, un robo, digamos, más o menos planeado y bien hecho, y profesional. Yo creo que fue ese el primer robo. Y vi que podía conseguir plata. Y eso alimentó mi deseo. ¿Y de ese robo te lleva a qué? A juntarme con otros más después. Después creo que nos juntamos varios con unos chicos del barrio y empezamos a planear. Había otro más que era bastante mayor que yo y él era bastante más astuto y empezamos a robar con ellos y al poco tiempo caímos presos rápidamente y fui a la cárcel de mayores. Y eso fue un impacto fuerte porque era muy bravo, las cárceles en Chile muy bravo. ¿Cuántos años tenías cuando caíste preso? Yo tenía 17 creo, 17. Esa es la primera vez que caes a la cárcel. La primera vez. Estás en ese pequeño cuartito encerrado ahí y ¿cuál es tu reflexión? Fue una reflexión vaga, sí. Pensé, yo dije, esto no sirve. Tenía la mente ahí un poco solo de querer salir y querer escapar de ello, ¿no? Y pedir que me sacaran. De hecho, mi hermanita fue la que me ayudó a salir, no sé cómo, pagó a un abogado y hice poco tiempo. Hice muy poco tiempo al toque y me fui. No alcanzó esa reprimenda porque cuando estaba en la calle ya... Se te olvidó la reflexión. Se me olvidó. Como el alcohólico que dice, ya mañana no voy a tomar. Claro, como el y alcohólico. vuelve a caer lo mismo. Tal cual, pastor. Lo que pasa es que el alcohol, que yo cuando salí también, uno empecé a ingerir cosas, creo que eso me inhibe del miedo. Eso era lo que me hacía envalentonar. El alcohol, las pastillas, todo, y bajo ese efecto hice muchas barbaridades.
Vamos a ver si recuerdas uno de estos momentos en el que vas a robar y que me dices, yo nunca debería haber hecho eso. ¿Qué te acuerdas? De las partes complicadas, que fue una pelea en Chile, que fue una pelea que fue antes de ir a robar, que se murió una persona. Y eso fue algo terrible, ¿no? Eso fue impactante. Salió en el diario todo. Me tuve que... Hubo un muerto en esa pelea. Hubo un muerto en esa pelea y tuve que huir de Chile. Y eso fue una meta. Ahí sí, ahí me descoloqué en la vida. Ahí ya fue algo que me mató porque me sacó de mi familia, ya fue algo fuerte. Me tuve que venir a Argentina. Y ahí empecé ¿Te acusaban a ti que tú habías matado a esa persona? Sí, sí me estaban buscando. De hecho, me escondí abajo de la cama en la casa de una tía. Recuerdo que esa cama, como era vieja, se panseaba. Y vi que siento que entra la policía a las 3 de la mañana y miran abajo, lo siento, y yo estoy un poco agarrado, siempre recuerdo, no me vieron. Y de ahí te la diste, te fuiste huyendo del país. Dos hermanos que habían salido de la cárcel, que vivían del robo en Argentina, me mandan a buscar con dinero, porque yo no tenía un peso. En Chile no había un peso, nadie me podía rescatar. Entonces mi hermano me mandan a buscar y ahí empiezo profesionalmente, organizadamente, muy organizadamente, en Argentina a robar, de escruche, de arrebato, de todo. Ahí sí empiezo a robar de todo. Y ahí conocí la droga ya en abundancia, la cocaína y todo. O sea, de aspirar pegamento industrial te lleva a la cocaína. A la cocaína, sí. Como niño, cuando tenías 12 años, escapás en el pegamento industrial. Y seguís escapando con la cocaína. Creo que ahí ya lo tenía en la sangre, dentro de mí. Ya era una necesidad, ya no era un escape. No era un escape, claro. En mí cayó una bomba y se destruyó todo. Yo tenía destruido todos los principios, porque con la droga recuerdo que tanto en adulterio, en fornicación, en homicidio, en alcohol, en todos los valores me lo destruí todo en ese tiempo. Siempre recuerdo que ya no tenía sentido y me atormentaba. Yo me atormentaba mucho, me cortaba yo mismo las venas, me ingería con una navaja te cortabas. Sí, o con queriendo morir o simplemente te daba placer el dolor. Yo creo que era un ataque de enojo hacia mí mismo, hacia la frustración de no tener un sentido de vida. Interesante. Porque sí, era algo atormentador. Finalmente esta vida de delincuencia te lleva a caer preso nuevamente en la Argentina. Exacto, la última vez, que fue una de las partes más, unas condenas más fuertes, más dolorosa, porque yo ya estaba en un tiempo de locura, ¿no? Bastante locura. Y bueno, el último robo que hago, le intento disparar a un policía en la cabeza, que me lo cuentan después. Yo recuerdo vagamente. No, fuera de sí. Gracias a Dios no salieron los tiros. Y gracias a Dios, una hermana, que después es una hermana en Cristo, que estaba en el kiosco de la esquina, que me predicaba, que hay tanta historia, solo en esta, que me predicaba en ese tiempo, me decía Costa, a mí me decían Costa, Dios te ama. Y yo le decía, no, ¿qué me va a amar si me mataron a 2 hermanos, mi mamá, mi papá, esto y esto? Culpabas a todo el mundo. A todo el mundo. A las 3 de la tarde me detienen y me iban a matar. Y esta hermana con otra mujer le decía, no, si ya lo tienen. Ella me cuenta después, a los años después, yo hablo con ella. Que esta mujer te defendieron para que no te mataran. Me defendieron para que no me mataran, porque me tenían que haber, a mí me tenían que haber disparado sí o sí, pastor, porque yo le había intentado disparar al policía y lo había dado vuelta. Bueno, ahí voy preso con intento de homicidio, doble robo frustrado y bueno, caigo a la cárcel. Fue todo un tema porque yo quedé con una costilla media fisurada y en la cárcel había que defenderse. No podía bien, pero tenía un hermano preso yo. Recuerdo que tenía que esperar la condena. Sí. Y la condena iban a ser 15 años mínimo, me decían, y no sé cómo. La perito de balístico de ellos mismos, de la policía, recuerdo en el juicio, que
gracias a Dios, yo digo, gracias a Dios, ve que las balas percutadas, dice, no se puede comprobar si fue en ese instante. Y cae el intento de homicidio y me dan solo, me condenaron solo con 7 años. Y bueno, ahí empecé a leer la Biblia yo en la cárcel. Contanos, ¿cómo surge esa Biblia? Un Gedeón, chico. Un Nuevo Testamento te regalaron. Un Nuevo Testamento me regalaron en una reunión bajo. Ajá. Había que bajar a una reunión del pabellón que yo estaba, así unas cuchillas, éramos todos peleadores, un pabellón de chilenos con peruanos y todos los demás que eran de acá, de Argentina, y había que enfrentarse siempre. Y uno estaba ahí arriba, entonces pocos bajaban a reconocer que eran débiles. Y yo siendo un celis, era todo un contexto. Pero, ¿sabe? El poder de Dios fue más fuerte. Bueno, bajé a la reunión. Entonces, en esa reunión que estuviste, te regalaron ese Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con ese Nuevo Testamento? Lo empecé a leer. ¿Ah, sí? Recuerdo puntualmente que yo lo leía y oraba el Padre Nuestro y el Santa María. Siempre recuerdo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Siempre recuerdo, me arrodillaba y oraba el Padre Nuestro. Y empecé a leer el Nuevo Testamento, pastor. Y Dios hizo en mí que hubiera un deseo incontenible de leer mucho la palabra. Eso fue lo que me salvó, yo creo, puntualmente. Porque ahí conocí al Señor. Durante muchos años, ¿sí? Pero empecé a leer una de las promesas que hizo eco en mi vida, que la recuerdo siempre. Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y romperé todo. Y eso fue lo que en mí, porque yo decía, ¿cómo voy a cambiar? Porque Dios decía que transformaba. Yo decía, y el pastor decía, Dios te transforma y te da una nueva vida. ¿Cómo voy a cambiar yo, pastor? ¿Cómo se va a hacer? ¿De dónde voy a trabajar? Eso me frustraba, decía, ¿cómo te va a cambiar? Y el Señor me empezó a hablar personalmente a través del Gedeón. Lo leí completo, pastor. El Nuevo Testamento. Sí, completito. Yo lo leía todo, lo empecé a leer todo. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. ¿Te acuerdas de ese momento en que le decís literalmente al Señor Jesucristo, bienvenido a mi corazón? Sí, pastor. Yo recuerdo aún el año 2000 en devoto, arrodillado, que yo levantaba las manos y me gustaba porque era el único instante que sentía algo maravilloso dentro de todas las contiendas y peleas que había toda fuera, la locura que había ahí. Sentías la presencia de Dios. Sentía la presencia, pastor. Y eso que yo me gusta. ¿Y te acordás que le dijiste a Dios en esa primera oración en la cual estás con tus manos levantadas? Que quería servirle. Lo único que decía, ¿no? Porque después yo en el proceso, cuando en Esquel ya tomo más en serio, me bautizo. Yo en Esquel me bautizo. En otro penal. Esquel es un penal. Okay. Otro penal, un penal de mediana seguridad, que me trasladan ahí. Yo ahí ya tomo de verdad todo y me bautizo. Y ahí empecé a ayunar y a leer la palabra con una Biblia grande que me regaló allá el pastor Walter o Maite en Esquel. Siempre recuerdo ahí unos hombres de Dios. El Señor me empezó a rodear de muchas personas cuando vio en mí la decisión verdadera de seguirlo, porque Él me conquistó. Yo creo que Él rebatió en mí todo argumento de frustración y de mentira, que me decían, tú no vas a poder, ¿qué vas a hacer tú algo? No, el Señor lo rebatió y me enamoró. ¿No? Yo de hecho, hoy no tengo ni que hablar, me encuentro con personas, me dicen Costa. En Constitución yo voy a San Telmo porque ahí fue donde yo andaba y me ven y me dicen, Costa, pero ¿qué? Y quedan impactados los que
¿Qué pasó con toda esa confusión que había en tu mente, la droga y todo? Acá, porque yo usaba el pelo largo antes, pastor, y vivía como un medio, no sé, raro, y como ahora me ven así lúcido, ¿no? Y que habla correctamente, ¿no? Ellos ven algo y ya lo reconocen, no tengo ni que decir nada, ¿no? Nada. ¿Qué pasó con la droga y todas esas? Cuando yo salgo de Esquel, o sea, en Esquel yo sentía olor a marihuana dentro del penal. Y tenía por ahí ganas y me daba un par de piteadas. Sí, lo hice un par de veces y estando bautizado y todo. La cocaína no. Creo que una vez la probé. Sí, la probé en Esquel una vez. Y me hizo tan mal, siempre recuerdo eso. Me hizo muy Ya no era mal. lo mismo, ya no podías volver a la droga. No podía. De hecho, pastor, puntualmente cuando salgo, en Esquel salgo, un día voy a una discoteca a bailar y creí que me iba a divertir. No podía divertirme, no podía bailar. No, pensé que me iba a divertir. Ahora tu diversión era estar en la presencia de Dios entonces. La presencia, pastor, tal cual. Es la lectura, es escudriñar cómo Dios hace con sus hijos y poder, para mí uno de los privilegios más grandes, pastor, ¿sabe cuál es? Es hablar con alguien, que siempre hablo con personas, las visito, decirle que Dios sana y salva, ¿no? Y que ellos te escuchan y que el Señor los paraliza a escuchar cómo alguien como yo salió del pozo, del lodo cenagoso, de cómo el Señor me rescató y sin yo ser nada. Sí. Viví mi vida al extremo hasta que fondo toqué. Pero al caer me encontré en tus brazos, seguro siempre estaré, mi vida te daré, pues nadie me ama como tú, lo sé, oh, yeah. No hay nada que perder, en tus brazos voy a dejarme caer, mi Dios. Te di el control de mi vida, le diste a todo color. Jesús, tú nunca me abandonaste, tu amor por mí no cambió. Como me amas quiero amarte. Adolfo, tal vez habrá en este momento en una prisión una persona escuchándonos. Y dirá, bueno, tal vez para él hubo oportunidad, pero para mí no hay oportunidad, no hay esperanza. Yo soy muy malo. ¿Qué tú le dirías? Eso me pasó a mí cuando yo estuve dentro de la cárcel, de que uno escuche al hombre, porque Dios usa al hombre, pero yo le diría a esa persona que busque al Señor a través de su escritura, no solo a través de su presencia, porque en su escritura le habla constantemente. A veces no encontramos la presencia producto del ruido y todo lo que hay, que el conocimiento de Dios es conseguir una Biblia, entonces. Es imprescindible, es imprescindible porque le rebate todo el pensamiento de frustración que tenemos los que éramos delincuentes, los que éramos homicidas, y cualquier hecho que uno haya hecho con sus manos, que el diablo es el acusador, a través del conocimiento de Dios es rebatido, porque Dios viene con poder sobre uno. Y es la única manera de poder ser librado dentro de una cárcel. Es la única forma, el conocimiento de Dios verdadero. Que la palabra santa de Dios llegue no solo a la mente, sino al corazón. Al corazón, sí, y que lo escudriñen solo por su medio. ¿Le dirías entonces, Adolfo, a esa persona que está ahí hundido en la prisión, que sí hay esperanza? Si hay esperanza, si hay salvación, y que ese Dios que nos ama tanto es verdadero. El Señor me preservó, el Espíritu Santo me decía, te preservé, porque yo me tenía que haber muerto 1000 veces. Si te guardó la vida es por este momento. Es que esa persona que está escuchando ahora el testimonio que Dios sana y salva a cualquiera en el estado que esté, es porque Dios lo preservó hasta el día de hoy, hasta este momento, este segundo, que Él está escuchando esa palabra. Dios lo ha preservado para esto, para salvación, y que Él tome esta salvación con fe y que Dios no lo va a defraudar. Dios no lo va a defraudar, que verdaderamente es fiel y es paciente, que somos, aunque seamos vuelteros y sea
solo todo un tema y que se haya equivocado, Sí. este muchacho que está escuchando se haya equivocado muchas veces, que siga, porque Dios sabe que dentro de uno hay el deseo de buscarlo, pero que Él hace la obra, Él hace la obra. Muchas gracias, Adolfo, por venir a esta conversación franca en este 180 grados. Muchas gracias a usted, pastor. Gracias. Muchas gracias, un privilegio poder testificar de nuestro Dios. Quiero amarte, mi vida te daré, pues nadie me ama como tú, lo sé. Oh, yeah. No hay nada que perder, en tus brazos voy a dejarme caer, mi Dios. Oh, como me amas quiero amarte. Pues nadie me ama como tú, lo sé. Yeah. No hay nada que perder. En tus brazos voy. Mi amigo, sí hay esperanza. Jesucristo está ahí muy cerquita de ti, que lo puedes tocar en este momento. Yo te aconsejo que le digas bienvenido a mi corazón. Haz conmigo esta sencilla oración y te aseguro que tu vida va a cambiar. Dile: Padre, te necesito en esta adicción. Ven a mi corazón, cambia mi realidad, cambia mi vida. Te necesito hoy mismo. Sé que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por amarme como tú me amas. Si usted hizo esta oración, le voy a animar a que me llame o me escriba. Nuestro número está saliendo en su pantalla y también nuestro portal de internet. Si usted me llama en este momento, le vamos a enviar a vuelta de correo normal algún libro devocional para que usted pueda crecer espiritualmente. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.